Bienvenidos a la guía definitiva de Islandia. Hoy te llevamos a sus termas más increíbles, géiseres que estallan frente a ti, cascadas impresionantes y paisajes que parecen de otro planeta. No te pierdas nada de este video. Buenas, pues estoy aquí, soy Padrini Adventure. Vamos a ir a un vídeo visitando los sitios más importantes de Islandia, como las cascadas, termas, playas y sitios de naturaleza que son más importantes. Pues el paisaje está gustando mucho, son grandes alturas, están súper bien, con grandes montañas a lo lejos, o sea que suscribiros y party hard. Pues vamos a la cascada del Anfjord, que es una de las cascadas más conocidas de aquí de Islandia, y hay que decir que tiene una altura total de 60 metros y que hay un sendero que podéis ir por detrás de la cascada. Viene de una erupción volcánica que surgió en 2010 de un glaciar, y como curiosidad también aquí se dieron muchos spots publicitarios. Let's go. Pues bueno, vamos por detrás de la cascada. Hay que decir que estamos empapados y venir llevas un guasquero o un poncho, o sea que, como veis, tengo las gafas empapadas. Pues acá vamos a dar la vuelta por detrás de la cascada. Ya hay que decir que acabamos empapados de la cabeza a los pies. Mirad mis gafas, y os recomiendo tener un impermeable o una chaqueta de plástico o un poncho. Y los ponchos por 5-10 pavos que los tenéis y que os cubren la cabeza a los pies. Y un poco después de la cascada que vimos antes hay unas termas que están en medio de este precioso valle. Pues os recomiendo que si venís a Islandia que alquiléis un coche, porque si tampoco lo pilláis vais a estar súper limitados. Y como podéis ver, las vistas son espectaculares. Pues estamos ya llegando aquí a las termas. Hay que decir que entre que es el coche hasta que llegáis a las termas tienes que hacer un poco de trekking un poquito técnico, o sea que tampoco tenéis ningún problema. Y como veis, los paisajes y las montañas de Islandia son preciosos. Yo pienso que Islandia, a nivel de naturaleza y montañas, es el país más bonito de todo el mundo. Bueno, pues aquí están las termas. Como podéis ver, son pequeñitas y el agua está caliente tirando a templado. Como podéis ver, aquí las vistas son espectaculares y tenéis aquí un baño para campearos. Esta recita maravilla que se va a bañar y a ver qué le parece. ¿Cuáles son tus impresiones de esto? Creo que no hay mejor vida que esta, O sea, una locura. Tener esto calentito para bañarte y enfoca las vistas que hay para allí. Sí. Es una locura. Es único este sitio. Wow, es totalmente recomendable. Bueno, pues hay que decir que
aquí en Islandia hay un montón de termas de agua caliente porque la isla es de origen volcánico y hay muchos movimientos debajo de la tierra. Pues, los chavales, pues ahora nos vamos a nuestra siguiente parada, de que es un avión estadounidense que hace unos años ya se estrelló y vamos a visitar lo que queda del avión. Y como podéis ver, es una gran llanura y unos grandes paisajes. Es aquello. Hey chavales, estamos ya en el parking y una cosa súper curiosa que para pagar este parking es a través del código QR. ¡Wow! Esto en España nunca lo había visto. Pues ahora nos quedan 20 minutos de caminata hasta donde está el avión, y si no queréis caminar, hay estos buses. Hay esos buses que os llevan ya hasta el avión abandonado, y el camino está aquí bastante marcado, como podéis ver, y tampoco tenéis ninguna pérdida. Eso sí, hace un montón de viento, o sea que os recomiendo estar abrigados. Pues era un avión de Estados Unidos que se estrelló en noviembre de 1973 y era un avión que estaba volando de una base de Islandia a otra base de Islandia. En esta época Islandia y Estados Unidos tenían un convenio y el accidente se produjo por una avería mecánica y estaban congelando los motores. Todavía 7 tripulantes y los 7 sobrevivieron y aterrizaron aquí y como era muy caro llevar el avión, lo dejaron aquí. Se convirtió en un monumento súper importante de Islandia. Y a día de hoy aún le sacan pasta, porque pagando el parking allí, que son unos 6 euros, sí, aún le sacan dinero dejarlo aquí. Sí, es el business perfecto. Y chavales, el avión original es este, como ya os comenté antes. Y ese, el que está al fondo, es el que estuvimos antes, y es supongo que es una copia de este, pero en buen estado. Poco más y perdón la visera. Pues va, estamos en el mismo ahora de que es una de las playas más peligrosas del mundo debido a sus olas fantasmas. Desde que son olas bastante contundentes que si te pillan te arrastran hacia el fondo del mar. Y aparte de ser una de las playas más peligrosas del mundo, también es una de las playas más bonitas del mundo, que como podéis ver tiene arena negra y es de
y es de origen volcánico. Ahora os voy a dejar unas bonitas imágenes de esta fantástica obra de arte. Suscríbete. En los escaladores del Everest tenemos a estos personajes. Se caerá, no se caerá, tendrá que ir al hospital, no, a ver. Es por aquí, señores, esta gente va a escalar el Everest. Y chavales, como podéis ver, la arena de color negra y es de origen volcánico, como dije antes. Y aquí está Baloncito Maravilla haciendo una torre, sí, haciendo una torre de piedras. A ver si lo consigue. Y pues bueno, y la playa tiene una longitud total de 3 kilómetros y hay mucha peña que está haciendo la escalada de Everest aquí para sacarse una fotografía. Y esta parte es muy crítica de esta playa. Pues bueno, pues tenemos el parque Timpelir, que es un parque nacional que está a 40 kilómetros de la capital de Reykjavik, y es el parque donde se separan las placas tectónicas de Euroasia con la de América. O sea que en el mismo parque podéis estar en los mismos continentes, y además se encuentra el lago más grande de toda Islandia. Pues bueno, pues hay que decir que Islandia, debido a la división de las dos placas tectónicas de Euroasia y América, hay que decir que tiene más de 1000 terremotos por cada año, y los edificios están preparados para soportar estos terremotos. En 2008 hubo 2 terremotos súper grandes, o sea que bueno, por deciros de que se gusta el turismo de naturaleza, para mí Islandia es el destino perfecto. Hay un montón de naturaleza que está súper bien. Ahora estamos en Bruf House, que es un río con agua súper azul, que esto es debido a los sedimentos glaciares que estaban por aquí cerca, y es una ciudad que se encuentra a 90 kilómetros de la capital Reykjavik. Aquí, como podéis ver, los paisajes son espectaculares. También, aparte de ver esto, tenéis senderos donde podéis ir a caminar y incluso ir para mountain bike, hacer un poco de deporte. ¡Guau! A mí Islandia, ¡guau!, me está encantando. Yo pensaba que no me gusta tanto como me está gustando. Pues like. En el Geysers Center, que como ya suponéis por el nombre, es un sitio de geysers, y también hay un gran geyser que puede lanzar el agua hasta los 80 metros, pero este está bastante inactivo. Y pues luego está otro, que es el Roku, que lanza agua cada 15
minutos y unos 15-20 metros de altura. Wow, pues yo nunca los vi en persona y esta va a ser la primera vez que los vea. Y aquí, como podemos ver, el agua sale entre 80 y 100 grados. Wow, son temperaturas elevadísimas. Y aquí, chavales, esperando a que salga. Estuvimos viendo internet entre 5 y 10 minutos. Y ahora, chavales, hemos cambiado un poco de ubicación. Ahora estamos más cerca del agujero, como podéis ver, y a ver si lo conseguimos captar desde esta toma. ¡Wow! ¡Increíble! Hostia, estamos en medio. Ya estamos en medio del humo. ¡Wow! Este fue pequeñito. ¡Wow, chavales! ¡Wow! Wow, chavales, esta vez sí que vino con más intensidad. ¡Wow! Es un espectáculo verlos. Pues bueno, chavales, aquí estamos desde más cerquita. Aquí, como podéis ver, es el agujero con agua hirviendo. Y estos son como las charcas de Ultariz, pero diferentes. ¡Wow! ¡Wow! Y así queda el cráter después de la erupción. Pues ya nos vamos de este parque. Es experiencia totalmente recomendable y es una de las cosas nevado, y es una de las cosas que más me gustó del viaje. Es 100% totalmente recomendable y tampoco está demasiado lejos de la capital Reykjavik, o sea que ya sabéis, suscribiros. También vimos las increíbles auroras boreales, que es una cosa que tenéis que ir a ver sí o sí cuando vayáis a Islandia. Es una experiencia totalmente recomendable. Y también vimos una ballena varada. Pues bueno, chavales, ahora estamos en un puente que une las dos placas tectónicas. A mi izquierda está la placa de Euroasia y a la derecha está la placa de América. Y entonces estamos ahora en la falla de que esta parte no pertenece a ningún continente, o sea que a nivel físico estamos entre dos continentes y wow, y es algo espectacular. Bueno, pues hay que decir que las dos placas tectónicas cada año se mueven 2 centímetros y en un siglo 2 metros. Bueno, chavales, ahora estamos en la gran cascada de Skógafoss. De Skógafoss tiene una altura total de 60 metros, por lo que es bastante alta, y una anchura total de 25 metros. Una cascada que está a 150 kilómetros de la capital y es una de las más famosas e importantes de la isla. Y además cuenta la leyenda de que un vikingo escondió un cofre de oro en la cascada. O sea que, y también hay un mirador que hay que subir bastante, son 50 peldaños o algo así. O sea que, let's go. Y ahí está Arencita Maravilla intentando cruzar este lado. Y aquí os dejo una imponente cascada de 60
metros. Es altísima y es monstruosa. Bueno, chavales, pues ya lo vimos casi todo y ahora nos falta ver lo que nos falta por ver. Un glacial, el glacial este, que os dejo el nombre por aquí, tiene 8 metros o 8 kilómetros de largo y entre 1,2 de ancho. Está sobre un volcán llamado Atlas que está cubierto por el hielo. Bueno, pues hay que decir que es la primera vez que estoy yo en un glacial. Pues bueno, chavales, ya llegamos al mirador del glacial. No me digáis que no es bonito. También aparte de eso, podéis ir por el caminito este a crear equipos y escalarlo. No sé si se puede apreciar la gente que está subiendo por ahí. Sí. Algo, en plan como hormiguitas. Sí. ¿Tú las ves? Un poco sí que es. Ahí arriba. Justo aquí, chavales. Ahí hay gente subiendo, escalando. Hay gente haciendo kayak o piragüismo. No, la verdad que no sé qué es. ¿Piragüismo? Sí, piragüismo. Pues bueno, pues ahora estamos en una cascada que está bastante lejos y es una cascada que tiene 30 metros de altura y que el caudal varía a lo largo del año. Estos momentos el hilo es súper fino porque estamos en el pleno mes de agosto. Es un sitio que para sacarse fotografías y selfies está guapísima. Es un sitio que está muy lejos, pero está muy bien. Let's go. Pues chavales, estamos ya llegando a nuestro próximo y último destino. Guay, y esto parece completamente un desierto. Es una llanura increíble y estamos en medio de la nada, de forma literal. Estamos literalmente en medio de la nada y os voy a dejar unas pequeñas imágenes. Pues ya llegamos al destino, ahora vamos a ir a Cascada de Sfortibós. Ya está bastante lejos de la capital, sobre unos 400 kilómetros, o sea que la cascada está dentro de un gran parque nacional que tiene unos paisajes y unas vistas impresionantes. Y ahora el parking está la cascada ahora sobre 1,5 kilómetros, sobre 35, 40 minutos, que de paso vamos a ver los cachos paisajes que nos depara esto. Llegamos a la cascada. La cascada tiene una altura de 20 metros y el nombre de la cascada significa cascada ligera. Lo particular de esta cascada es que hay unos de piedra, y esto es debido al enfriamiento lento del magma. Y hay que decir que esta cascada se encuentra en el parque nacional más grande de todo el país, y está aquí, sí que se lleva bien. Hay unas subidas un poco grandes pero sin problema. Como veis, es preciosa. ¡Suscríbete! Pues bueno, pues hasta aquí el vídeo de Islandia. Como podéis ver, es espectacular.
tiene un montón de cosas diferentes y si os gusta la naturaleza, este es el mejor sitio al que podéis venir. Lo malo es que es bastante más caro que cualquier otro país, y también otro punto negativo es que para ir a los sitios tienes que hacer grandes distancias con un coche. Nosotros, en nuestro caso, en una semana hicimos más de 2000 kilómetros. ¡Buah! Más de 200 kilómetros por día. O sea que, bueno, suscribiros, dar like. Soy Padre Ventur y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Let's go!